¿Todavía no? Sí, te tenemos. Vale, Aquí está. Ok. Digo, yo juraría que sí, pero... HSI. Vale, a ver si abro esto. HSI. Ok, se ve bien, ¿no? Te dejamos. Todo Vale, tuyo. perfecto. Éxito, Paula. Pues Hasta luego. vamos, muchas gracias. Bueno, pues el título de esta charla es Human Computer Interaction, el campo de estudio muchas veces olvidado en Power BI, ¿no? En Power BI y en general, pero bueno, en concreto en Power BI, pues creo que bueno, puede ser interesante al menos tener unas nociones generales de qué va esto, de qué disciplinas se tratan dentro del mundo del Human Computer Interaction. Y bueno, y algunos consejos más prácticos y ejemplos que bueno, voy a compartir con vosotros para que nos planteemos el diseño de una manera más rigurosa o más ordenada, ¿vale? Que bueno, espero que al final os llevéis algunos tips y que de cara a enfrentaros a la definición o al desarrollo de un nuevo informe, pues tengáis todas estas ideas por lo menos ahí en la cabeza para, bueno, que os invite a buscar más información y mejorar vuestros informes y que el usuario esté más satisfecho y más contento y entienda mejor los datos que les estamos presentando, ¿no? Que al final es el fin último de estos dashboards y reportes. Bueno, antes de nada, gracias sponsors, todos aquí mencionados. Es un placer estar aquí en la final de esta sesión final virtual de los Power BI Days Tour. Esta sesión ya la impartí en Alicante, pero la verdad es que tenéis la suerte hoy aquí en vivo y en directo de ver una versión creo que mejorada. Le he quitado parte de teoría, sí que alguna diapositiva la he dejado más cargada, pero bueno, voy a ir como más rápido y voy a darle un toque más práctico todavía para que, bueno, os sea útil, ¿no? Que al final es el objetivo de compartir aquí conocimientos. Gracias a los sponsors y recordar, pues bueno, que hay que estar atento, que luego hay un quiz con muchos regalos. Así que nada más que decir, voy al lío. Me presento, soy Paula García Esteban. Como me cuesta definirme, pues un día me puse lo de Data Lover Manchega y ahí lo llevo por bandera. De hecho, aprovecho para decir que, bueno, lo de Manchega viene porque soy de Albacete, pero además hay un grupo de usuarios que estamos intentando mover con Raúl Vinuesa, que no sé si está por ahí conectado en el chat, pero vaya, que si hay alguien de Albacete que quiera reunirse para empezar a hacer alguna actividad y demás, pues bueno, que por favor me contacte, que nos contacte, que estamos intentando un poco darle de vidilla al grupo, ¿vale? Actualmente soy Analytical Experience and Engagement Lead, o sea, un rol que tiene que ver con esa parte de adopción, de mejora de engagement, de optimización, de diseño de informes, de procedimientos, ¿vale? Toda esa parte en la empresa que se llama Dufry, ¿vale? Relacionado con, bueno, todos los duty free y demás, ¿vale? No me enrollo demasiado. Recientemente he estado por los estudios de LinkedIn, o sea que también soy LinkedIn instructor o como se diga, ¿vale? Pero bueno, espero que pronto, muy prontito, hayan ya liberado algún curso con contenidos que no puedo desvelar, pero bueno, que me hace pues bastante ilusión que ya se publiquen por fin. También soy millennial, o sea, si veis una chica con peluca rosa, pues soy yo, pero bueno, soy yo en mi versión de compartir curiosidades y noticias y conceptos básicos sobre Machine Learning, inteligencia artificial, aplicaciones, ¿vale? Pues un proyecto un poco divulgativo, digamos, y otras cosas, ¿vale? También estoy bastante metida en la música y demás, pero bueno, para todo esto, pues seguidme la pista por ahí por las redes. En concreto, el nombre que me he puesto aquí es como mi Twitter y ahí es donde, bueno, condenso toda mi vida en general, ¿vale? O sea que desde ahí podréis enteraros de todos mis proyectos. Objetivos de la sesión. Pues ver, lo primero de todo, qué es Human Computer Interaction, ¿vale? Ver aspectos relacionados con diseño, con experiencia de usuario y con arquitectura de la información, ¿vale? Que es muy importante y, bueno, dentro del campo del Human Computer Interaction es un aspecto que todavía se olvida más si cabe. Luego, ¿qué opciones y qué elementos tenemos dentro de Power BI para facilitar esa navegación o qué elementos externos podemos utilizar para facilitar toda esa navegación dentro de los reportes? Y por último, pues unas conclusiones, ¿no? Bueno, he de decir que he incluido ejemplos, os lo digo ya, pero los ejemplos los he preparado en versión GIF porque si no os quiero contar demasiadas cosas y perdemos tiempo. Así que nada, voy a ir muy a saco, ¿vale? ¿Qué es Human Computer Interaction? Bueno, pues comenzamos con algunas definiciones. Es una disciplina dedicada a estudiar cómo se produce la interacción entre las personas y los sistemas informáticos, ¿vale? O sea, persona, máquina, persona, pantalla, para tratar de mejorar esta relación por medio del diseño gráfico. Digamos que no va solo de ponerlo bonito, y esto es algo que repito mucho en las sesiones, ¿vale? Al final, cuando se hace un diseño, el objetivo último es que la interacción o que la comunicación sea fluida y que al final el usuario saque el máximo partido de los datos, ¿vale? Es una disciplina que no es solo de Power BI, es en general de cualquier diseño de interfaces, de elementos, ¿vale? Pero bueno, en este caso lo estamos como enmarcando dentro de Power BI.
También podréis encontrar contenidos o papers o, bueno, documentación en la que se llame interacción persona-ordenador o Computer and Human Interaction, ¿vale? Yo creo que Human Computer Interaction es la más extendida, pero bueno, para que si lo veis por ahí os suene, ¿vale? ¿Y por qué es importante dentro de Power BI? Porque al final es una plataforma que nos permite hacer cuadros de mando interactivos. También más cosas, ¿vale? Pero es un software de visualización de datos o de generación de cuadros de mando y esta interacción la generamos a través de una interfaz. ¿Y qué es una interfaz? Pues es aquello que nos permite conseguir esa interacción o diálogo entre la persona y el ordenador. Y determina en gran medida la percepción que el usuario tendrá de una aplicación, o sea, percepción de es bueno, es malo, me gusta, no me gusta, ¿vale? Y es un factor de gran importancia para conseguir una aplicación exitosa. Como veis, aquí aparecen cosas como aplicación. ¿Por qué? Porque todo esto está principalmente desarrollado dentro del mundo web, ¿vale? Pero, bueno, no es un cuadro de mando, al fin y al cabo, una aplicación corporativa donde se consume información. Pues bueno, lo tenemos que entender de la misma manera. No me voy a entretener demasiado con la definición porque ya os digo, quiero ir a elementos más prácticos y a consejos más concretos, pero sí que os tengo aquí puestas algunas imágenes que si buscáis en cualquier navegador, pues bueno, os salen este tipo de definiciones. Como veis, son, pues bueno, diseños un tanto así, no complejos, sino como con mucho contenido, ¿no? Por un lado, el uso, el contexto, una parte por aquí donde nos aparece una cabeza representando todas estas capacidades humanas, por otro lado el ordenador, la parte central, pues lo que tiene que ver con la ergonomía, con los devices, con los dispositivos que tenemos para interactuar. Y es que al final el Human Computer Interaction se centra mucho en esa parte central, ¿vale? En la cabeza de las personas, en cómo se interpreta, en esas áreas más relacionadas con la comunicación, en la parte ergonómica no solo relacionado con el ratón o con el teclado, sino también el cómo percibimos el uso de esos elementos que hay en pantalla para que interactuemos con esos botones, ¿vale? Y luego, por supuesto, todo aquello que vemos presentado en esa pantalla 2D. De hecho, a ver, el Human Computer Interaction, si lo escalamos al mundo real, pues podría dar todavía mucho más juego. Pero lo estamos centrando en visualización de datos en 2D, que es lo que conseguimos hacer con Power BI, ¿vale? Es un campo multidisciplinar. Veréis también dentro de, bueno, encontraréis diagramas como el anterior o parecidos, pero también otros donde pues vemos diferentes competencias o disciplinas que al final forman parte del Human Computer Interaction, ¿vale? Cuestiones relacionadas con ingeniería, por supuesto, con programación, pero también con la parte de ciencia cognitiva y aquellas áreas de ciencias sociales que, bueno, pues a los técnicos se les suelen, no se nos suelen, yo que me considero ahí que estoy un poco en terreno de nadie, ¿no? Pero al final a los técnicos son materias que a priori pues no les resultan demasiado interesantes o no suelen indagar demasiado en ellas y por otro lado a la gente que viene más del mundo pues de la psicología, de la sociología, incluso del diseño, pues si les hablas de análisis de datos, bueno, existe como ciertas diferencias, ¿no? O distancias al menos entre todos estos conocimientos o competencias que conforman todo lo que tiene que ver con el Human Computer Interaction, ¿vale? Aquí hay otra todavía más compleja, donde aparece también filosofía, matemáticas, económicas, diseño, ecología también está por ahí. Bueno, hay de todo, un montón de disciplinas. Entonces, quedaros en que esto al final es una disciplina súper transversal o un concepto muy transversal y que para conseguir todo esto, pues al menos nos deberemos interesar en esos ámbitos que controlamos menos, ¿vale? Para conseguir pues diseños que sean intuitivos, accesibles, interactivos, fácilmente comprensibles, donde el usuario esté contento, feliz y utilice mucho nuestras soluciones, porque dentro de una empresa, pues para eso nos pagan, ¿no? Para que al final la gente consuma los datos. Bueno, todo esto del Human Computer Interaction empieza en los años 60. Esto ni lo voy a leer, ¿vale? Quedaros con que es una cosa del MIT y con los años 60 vais a tener estas diapositivas. No sé todavía dónde las voy a subir, pero bueno, seguidme por LinkedIn que haré a lo mejor algún post o enlazaré las diapositivas donde el repositorio que las suba y demás, ¿vale? Quedaros con que es una disciplina pues, relativamente nueva, ¿vale? Los años 60, pues bueno, si lo comparamos con la estadística, que ya en el siglo XV se hablaba de estadística, pues la trayectoria que tiene, en fin, no es tanta, ¿vale? No obstante, sí que hay papers. ¿Qué ocurre? Que gran parte del desarrollo de estas disciplinas pues, han ido asociadas bastante al desarrollo del mundo web. Pero es que el mundo web pues tampoco tiene tantos años, ¿vale? Estamos hablando de que el HTML empezó en 1990, 30 y pocos años, y que el responsive, que es una cosa que ya tenemos como súper, bueno, es súper común, pues empezó en 2012. Entonces,
no tiene tanta trayectoria. Y si esto lo asociamos a que Power BI nace 2015-2016, tal como lo conocemos ahora, aunque vayan siguiendo incluyendo mejoras y nuevas capacidades de diseño, etcétera, etcétera, pues bueno, está un poco verde. Y sobre todo, cosas específicas de Power BI y en español, hay las justas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí yo voy a compartir mi pequeño research alrededor de este tema y, bueno, las buenas prácticas que creo que es interesante aplicar, pero quedaros también con el mensaje de que los usuarios te necesitan, nos necesitan, la comunidad te necesita. O sea, si investigas algo de esto, por favor, compártelo, porque al final me siento a veces un poco sola, sé que no estoy sola, que hay más gente por aquí, además, hay más sesiones de visualización de datos, cosa que es genial, pero en serio, creo que hace falta mucho de querer poner de nuestra parte en investigar y qué nos traemos al mundo del análisis de datos para mejorar en esta parte de interacción y de diseño de cuadros de mando, ¿vale? Entonces, bueno, esto es también una llamada a todos aquellos perfiles que no sean puristas de análisis de datos, que digan, uy, pues le veo potencial a esto, me voy a meter en este mundillo. Pues bueno, os animo porque de verdad creo que los usuarios te necesitan, ¿vale? Así que adelante, que hace falta. A ver, bueno, luego, otro tema que hay que tratar y que es imprescindible. Principalmente voy a abordar aquí el tema del UX. UX y arquitectura de la información. ¿Por qué? Porque el diseño muchas veces se asocia a solo esa capa superior, al visual design, ¿vale? Pero el user experience va como mucho más allá. Esto sale de un documento que también lo tenéis enlazado, pero quiero que os fijéis en la parte central, que precisamente es la que se suele olvidar más. Esa parte, como veis, esto lo podemos ver como una especie de edificio, ¿vale? Como una construcción que nace de los pilares. Los pilares son user needs, ¿vale? Necesidades del usuario y los objetivos del sitio, vale, pues no va a ser un sitio, objetivos del dashboard o objetivos del reporte en este caso. Sobre los que vamos a empezar a construir. Estos son, al fin y al cabo, pues esas preguntas de negocio, que bueno, que se suelen mencionar, pero yo sigo diciendo que no siempre se plantean desde el minuto cero. A veces que nos ponemos ahí a pintar visuales o a poner tablas y bueno, y ya irán pidiendo más cosas, ¿no? Pues bueno, hagamos ese análisis de las necesidades de negocio y de qué espera ver o qué necesita ver ese usuario final, ¿vale? Y a partir de ahí vamos creando capas. Pero como veis, la parte visual va la última del todo, ¿vale? ¿Qué tenemos después de los objetivos y las necesidades del usuario? Pues especificaciones funcionales, requerimientos de contenido. Hasta ahí, pues no difiere tanto de otro tipo de desarrollo, ¿no? Si estáis familiarizados. Pero es en los siguientes pasos donde tenemos que poner el foco. Y es en la arquitectura de la información, en el diseño de la interacción, para posteriormente subir otro nivel, ya a la que es más malva o moradita, al diseño de la información, diseño de la interfaz, diseño de la navegación y, por último, subir a esa capa visual, donde ya ponemos los colores, donde terminamos de pulir lo que queremos mostrar en cada uno de los visuales que hemos elegido, en función de lo que queramos enfatizar con esos datos, ¿vale? Pero esa capa central es muy importante tenerla en cuenta. De hecho, lo que os he dicho de ir subiendo poco a poco, pues también viene aquí representado. Y es que si os fijáis en esta flecha vertical pone tiempo, ¿vale? Y esa evolución al final viene desde esa conceptualización un poco más abstracto, que lo podéis ver en el otro eje, en este de aquí, ¿vale? Tenemos aquí la concepción y subimos hasta que por fin ya tenemos desarrollado nuestro diseño, ¿vale? Esas son las fases naturales que tendría cualquier proceso de desarrollo centrado en UX, ¿vale? Aquí tenéis, como os digo, más información que os podéis leer y que podéis buscar la fuente y profundizar mucho en este tema, ¿vale? Mucho más. Pero quedaros con esa parte, que la navegación importa y mucho, sobre todo cuando tenemos muchos contenidos que mostrar, que suele ser la realidad, ¿vale? Entonces, ¿vale? ¿Cómo abordamos esto de la navegación? Nos van a hacer falta, por un lado, elementos que nos guíen esa navegación entre los diferentes tabs o las diferentes páginas del informe, pero además tenemos que tener claro que existen diferentes tipos de navegación y qué pros y qué contras y cómo las podemos abordar dentro de Power BI tenemos con cada una de ellas. No voy a entrar ni en nombres, solo quiero que visualmente asociéis las posibilidades que tenemos a la hora de ir descubriendo nueva información dentro de un reporte. Tendríamos la primera, que es la lineal, ¿vale? Típico cuento de niños. Introducción, desarrollo, desenlace, ¿vale? KPIs principales, más desarrollo para favorecer esa búsqueda de información y, por último, conclusiones. El proceso de data storytelling típico, ¿vale? De nudo central donde al final llegas a unas conclusiones concretas. Eso sería una navegación lineal. Eso en Power BI, pues bueno, es bastante sencillo, es la típica
lectura que vemos en cualquier libro, ¿vale? Y estamos habituados a seguir ese modelo de consumo de información, ¿no? De todo ordenado, pues página 1, página 2, página 3, y es válido. Simplemente tenemos que ver si se adapta a lo que nosotros necesitamos o no. Más tipos de navegación. Pues tendríamos la radial o la central o in-out. También he visto alguna documentación que lo denomina así, donde tenemos como una página central, que también podemos entender como una home, como un resumen de KPIs, como algo central, ¿vale? Que al final nos permite ir profundizando en diferentes áreas. Porque sean diferentes tipos o perspectivas de análisis, por ejemplo, en una empresa, pues dimensión financiera, digamos, o área financiera, área comercial, o análisis de ventas, pero teniendo en cuenta marca, o teniendo en cuenta las tiendas, ¿vale? Podemos ir como saltando esos diferentes conjuntos de información o, digamos, estrategias de análisis o grupos que queremos, sobre los que queremos extraer una serie de conclusiones, ¿vale? Pero esto también se podría dar si, por ejemplo, buscamos esa navegación radial para ir a la vista de detalle de un elemento, ¿vale? Si hacemos ese deal through, esa vista de detalle, por ejemplo, podemos particularizar en un elemento e ir radialmente, o sea, filtrando todo lo demás a ese elemento que estamos analizando, producto, categoría, comercial de ventas. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Tercer tipo de navegación. Estoy viendo aquí los 3 megatípicos, ¿vale? Sería la navegación jerárquica. Esta navegación jerárquica, para que lo entendáis así de manera sencilla, pues es la típica estructura que encontramos en una tienda online. Tienda online, ahora que hay rebajas, entramos y normalmente hay una página home, ¿vale? Una página de bienvenida donde tenemos luego una serie de páginas de categorías y a partir de esas páginas de categorías accedemos a pues, las páginas de producto, a las subcategorías que existan y a todas esas ramificaciones, ¿vale? ¿Qué ocurre en el mundo real? Pues que las cosas no son tan sencillas. Ojalá y fuera a pintar esto en un papel, ¿no? La situación más habitual es que nos encontremos con modelos híbridos o modelos compuestos y a lo mejor tengamos que combinar esa navegación radial, pero luego una de esas páginas, pues a su vez tenga su historia o tenga sus patitas, su jerarquía dentro de eso que estamos viendo. Entonces, según se van haciendo más grandes o complejos los reportes, pues más información se nos va a solicitar y, por otro lado, más difícil va a ser ordenarla y buscar una estructura de navegación que se adecue a pues, lo que el usuario espera. Además, como en la web tenemos diferentes modelos de navegación, porque yo os he puesto el ejemplo básico, vas a la home, luego a las categorías, luego a los productos. Vale, bien, pero luego también tienes navegación de que en el footer puedes ir a ver cómo son las condiciones de venta, a contactar con soporte, a, bueno, un montón de enlaces más a las redes sociales. En la parte superior te puedes loguear. O sea, un montón de elementos adicionales que también son de navegación que como usuarios del mundo de Internet en general, estamos habituados y que pues también genera cierta expectativa de qué van a encontrar dentro de nuestra aplicación dentro de Power BI, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que esto es un poquito complicado y hay que comerse la cabeza, pero bueno, ahí está la gracia de este asunto, ¿vale? Vamos con algunos ejemplos. En concreto, estos ejemplos los podéis encontrar en el Data Stories Gallery, ¿vale? Bueno, plataforma de Power BI, donde hay un montón de ejemplos interesantes, algunos con sus pros y con sus contras, pero en cualquier caso interesantes, porque yo soy de la idea de que de los errores también se aprende. De las cosas que no nos gustan también tenemos que sacar conclusiones y hoy os traigo algunas. Así que vamos con el primer ejemplo, que es, bueno, un ejemplo de navegación lineal y radial al mismo tiempo, ¿vale? Y lo vamos a ver. Para empezar, bueno, tenéis aquí también el enlace por si luego queréis clicar y entreteneros un ratito buscando estas cosas. Lo primero que me gusta es que hay instrucciones de cómo tienes que navegar en esto, ¿vale? Sí que es verdad que, bueno, esto es una página donde se muestran los diferentes elementos visuales clasificados, pues unos muestran correlación, otros ranking, desviación, distribución, ¿vale? Que se cambian el tiempo. También interesante relacionado con estos aspectos del diseño, pero nos centramos aquí solo en la navegación, ¿vale? Aquí estos son tarjetas. Cada uno de estos títulos son tarjetas que te llevan a una página determinada. Entonces lo imaginamos o podemos entender que es como un índice donde si tú haces clic en cualquiera de estas pestañitas, ¿vale? Vemos ahí las instrucciones, como os decía, pero si haces clic en desviación, pues vemos los de desviación. A continuación, que nos pone una casita, la home, ¿vale? Pues volvemos otra vez. Bien. O sea, es como intuitivo. Entro y salgo a la visión general. Entro y vuelvo al índice y ya elijo qué es lo siguiente que quiero ver. Lo puedo consumir de esta manera. También lo podría consumir en modo libro. Tú coges un libro y sí que es verdad que tienes tus capítulos, pero puedes ir página tras página, ¿no? Pues bueno, Power BI, como cuando lo embebes en una página web, tiene
esa navegación y te va poniendo el número de página en el que estás, pues también lo podríamos consumir de esta manera. Entonces, es un ejemplo que de alguna manera recoge ambos tipos de navegación, ¿vale? Así que, bueno, luego os invito a consultarlo y a verlo. Y ahora vamos a ver otra radial que me parece bastante interesante, a pesar de que cuando fui a hacer el GIF, pues los datos no cargan como deben. Pero bueno, sinceramente veo un diseño un poco sobrecargado, pero de nuevo, vamos a quedarnos con esa parte de navegación que es la que me interesa. Lo que me parece muy interesante de este reporte es que tenemos como una visión general de ventas y nos dice what is bueno, quién vende más, ¿vale? De nuestros comerciales. Entonces tenemos las diferentes fotos y mediante esa funcionalidad de deal through, ¿vale? Digamos, pues tú haces clic en la persona correspondiente y vuelves, ¿vale? Puedes ir consultándolos todos, pero aquí la forma de navegar está muy clara, es entras, sales y vas consultando cada uno de ellos. Además también tiene bookmarks y demás, pero nos quedamos, como os digo, en esa parte de navegación y en esa lógica de cómo quiero presentar yo los datos, ¿vale? Aquí no se están comparando entre ellos, simplemente estamos viendo el detalle de cómo vende cada uno de ellos. Vale, hemos visto algunos ejemplos, luego veremos un ejemplo de navegación jerárquica, pero vamos a ver dentro de Power BI qué opciones y qué elementos de navegación tenemos. Los más inmediatos, pues los botones, ¿vale? ¿Cómo nos movemos en Internet? Pues con botones, con enlaces. Y estos botones nos da la posibilidad de tener algunas flechas que vienen ya definidas, como el de la izquierda, la derecha, pues típico de atrás, adelante, restablecer, atrás o subir de nivel, ¿vale? He dicho izquierda, pero bueno, al final es como el orden de lectura al que estamos habituados. Ayuda, preguntas y respuestas, marcadores en blanco para configurar el botón que a nosotros nos venga bien y también navegadores, ¿vale? Tanto de páginas, que nos lo pone automáticamente, como el de marcadores. Ahora bien, importante, esto no sirve con poner la flecha y ya está. Hay que hacer algo más. Y para eso vamos a ver el concepto de affordance y lo de Data Lover Manchega no es broma, es que cuando puedo, pues aprovecho para meter cosas de Castilla-La Mancha o de Albacete en las sesiones, como por ejemplo estas tijeras de la marca Arcos, que la marca Arcos es de Albacete, ¿vale? Pero bueno, pero más aparte, ¿qué es el affordance? Al final, el affordance es un concepto que viene más como de la ingeniería del diseño, tiene que ver con ergonomía y estas cosas, pero el affordance es como esos elementos que han tenido en cuenta durante el proceso de diseño que te va a hacer más intuitivo el cómo lo tienes que usar. Y si tú no has visto unas tijeras en tu vida, probablemente si las manipulas un poquito, verás que hay dos cuchillas que se cruzan, con lo cual no te dará por poner ahí la mano. Creo que no es demasiado lógico poner ahí la mano porque probablemente digas, uy, que me corto, ¿vale? Y por otro lado tenemos como los dos agujeritos que además vienen, pues bueno, bien canteados para que sea como más agradable al tacto, con un agujero más pequeño en el que cabe un dedo y en el otro que cabe alguno más. Entonces, bueno, digamos que es el diseño que tiene para que sea intuitivo su uso. Aquí os pongo otras dos definiciones y una URL para que sigáis profundizando en este concepto de affordance. Nos quedamos con, por ejemplo, la primera, que son todas las posibilidades que materialmente ofrece un objeto para reconocer cómo usarlo. O la segunda, aquellas características perceptibles del objeto que le confieren un aspecto intuitivo a la hora de saber cómo usarlo. Muy parecidas, ¿vale? Pero con lo que sí quiero que os quedéis, bueno, por supuesto, es con el concepto de affordance, pero especialmente de lo contrario. Y es que si caemos en el false affordance, del que también podéis profundizar, estaremos generando incluso rechazo, ¿vale? Ya no es que no aciertes a la primera con cómo tienes que interactuar con el botón, sino que no puedes dar la sensación de que va a ocurrir algo diferente a lo esperado cuando el usuario va a hacer clic, ¿vale? Tenemos que ser muy claros en qué acción es la siguiente a cada botón o cada elemento de navegación que incluimos. Y para ello, esto parece una obviedad, pero de verdad que si curioseáis incluso los ejemplos de la galería, vais a ver algunas veces que están configurados de manera un poco ambigua o difusa o mal, ¿vale? Siendo más crítico todavía. Entonces, bueno, tenemos que acordarnos de que cada vez que insertamos una de estas flechitas, tenemos que asociarle una acción, ¿vale? Además, a esa acción podemos ponerle un texto y que cuando hacemos hover con el mouse, es decir, pasamos por encima del elemento, nos salga el mensajito de, pues con esto vuelves a la página principal, o con esto vas a la siguiente, o con esto vas a la vista de detalle de no sé qué, ¿vale? Ese tipo de detalles hacen la experiencia de navegación mucho más satisfactoria. Y recomendación adicional, vamos a intentar no reinventar la rueda y tener ciertos estándares. O bien usar los estándares del mundo web, ¿vale? O bien usar los estándares que ya nos viene de Power BI, es decir, cambiar colores y 4 cositas porque
si ese usuario ya está familiarizado con Power BI, probablemente ya haya interactuado con alguno de estos botones y ya sepa más o menos lo que va a suceder con ellos. O sea, todo eso es como facilitarles la vida. Pero bueno, además existen algunas leyes, que ahora veremos alguna, que nos dicen que eso hay que hacerlo así, ¿vale? No es caprichoso. Aparte de atribuir la acción y de ponerle el mensajito correspondiente, yo recomiendo muchísimo configurar el estilo, ¿vale? Y no de manera aleatoria, sino también con un porqué. ¿A qué me refiero con el estilo? A configurar los diferentes estados que tiene, ¿vale? ¿Por qué hacer esto? Porque es mucho más intuitivo que sea clicable, ¿vale? Porque en el momento que estás navegando, además de que el mouse cambia y pone la manita diciéndote que puede clavar, que puedes clicar, pero además te aparece el mensaje, cuando se ilumina, pues ya nos da más sensación de que todavía es como más, es más evidente que esto está ahí puesto porque tienes que interactuar con él, ¿vale? Entonces, lleva un poquito más de tiempo, está claro, pero bueno, si queremos hacer las cosas bien, yo recomiendo tener unos estelos definidos. También os digo, si ilumináis en un azul, iluminarlos todos en azul, no pongáis uno en azul, otro en verde, porque al final volvéis un poco loco al usuario y no somos artistas, ¿no? Para ser artistas, pues bueno, la gente no esperaría un reporte, sino que cuando quieres ver arte te vas a ver una galería o te compras un cuadro, ¿no? ¿Vale? Entonces, seamos prácticos y busquemos esa estandarización para intentar simplificar la vida al usuario lo máximo posible. Lo mismo con los botones, ¿vale? Con los botones o los slicers. Configuremos esos estados para que cuando pasemos por el mouse por encima sea evidente, pues bueno, que estamos ante un elemento que está ahí puesto para interactuar, ¿vale? Volviendo al tema de los estándares y al cuadro de mandos de ejemplo anterior. Y en concreto, pues a este súper elemento extraño, galáctico, no sé cómo llamarlo. A mí es que siempre me recuerda, o sea, este elemento ya lo he puesto, lo he utilizado en alguna charla, pero es que a mí me recuerda a los botones de las lavadoras analógicas, ¿vale? Estos que te ponen la función de lavar con agua caliente, blanco, lavado rápido, centrifugar y no sé qué más, ¿vale? Pues me recuerda a ese tipo de elementos. ¿Qué ocurre? Que aquí está pensado con solo dos opciones. Aquí para lo que nos permite este botón en la práctica es cambiar entre el tipo de visualización, que encima ni se carga, pero bueno, eso es lo de menos. Antes, esto en algún momento cargó porque ya lo tenía localizado de antes. Pero es que hemos puesto ese elemento que es, para mí, contraintuitivo, porque me da la sensación que existen o más puntos donde yo puedo poner esa ruletilla, o incluso que es un valor continuo que yo voy a poder subir y bajar a mi antojo, ¿vale? Bueno, si te fijas pone barras o mapa, ¿no? Pero no es para nada intuitivo. Y lo más gordo, si es que tenemos unos botones que nos permiten además configurar el over y que sea todavía más intuitivo, que es un botón, porque eso si te pasas por encima, se han currado un GIF, ¿vale? Si está bien, bueno, si te gusta ese diseño, digo, venga, vale, porque al final para diseño, pues yo qué sé, quien lo haya puesto ahí seguro que dice qué orgulloso estoy de mi botón. Pero, pero ahí falta ese componente de ayuda a la comprensión de para qué sirve, ¿vale? Entonces, bueno, cuidado con estas cosas de reinventar ruedas o venirnos arriba con la originalidad en nuestros informes, ¿vale? Menos es más y si utilizamos los estándares vamos a estar ayudando mucho, mucho a los usuarios finales, ¿vale? Y esto no es que me lo invente, es que hay leyes. Está la ley de Jacob, hay otra ley que también es la ley de consistencia y más o menos nos vienen a decir lo mismo. En concreto, la ley de Jacob es que, nos dice, es un principio de usabilidad que aconseja usar patrones familiares en el diseño para facilitar la experiencia de usuario. Quien suele preferir que un sitio funcione del mismo modo que todos los otros sitios que ya conoce, ¿vale? ¿Por qué podemos copiar cosas de la navegación en Internet? Porque la gente ya trabaja en Internet, ya trabaja en aplicaciones corporativas. Pues cojamos esos elementos y llevémoslo a nuestro informe porque Power BI además ya nos da esas capacidades mínimas necesarias de flechas, de vista a detalle, de botones, ¿vale? Pues utilicémosla en vez de montar cosas extrañas con bookmarks, ¿vale? Y sí, según esta norma, la originalidad penalizaría la experiencia de usuario. Lo siento a aquellos súper originales. A mí me gusta ser original, pero en otros ámbitos de mi vida, ¿vale? Que no es necesario mezclar, ¿vale? Entonces, seamos cautelosos a la hora de añadir diseños o currémonos mucho un layout corporativo. Si te curras un layout corporativo y tú estandarizas cómo vas a hacer tu diseño, puedes ser más creativo en ese layout, pero luego se replica. No vale que en uno de una forma, en otro de otra, porque si no estamos liando a los usuarios. Importante el navegador de páginas, pues bueno, también configurar todo esto, porque si no se queda ahí un poco, no sé, tristecillo este tipo de navegador, ¿no? Pues nos curramos el over, la forma del botón, todas estas cosas. Y luego, importante también, pues lo que os digo, ¿no? Que se reconozca fácilmente que es clicable y recordar que también se pueden ocultar algunas páginas, ¿vale? O sea, que tenemos cierta versatilidad.
Y ahora, bueno, de tiempo creo que no voy demasiado mal, así que vamos con un caso casi real, ¿vale? ¿Y qué es esto? Pues es un caso que me he encontrado recientemente y aparte una excusa para ver un ejemplo de navegación jerárquica un poco complejo, bastante complejo, porque tenía muchos elementos y ver qué otros elementos dentro de Power BI podemos utilizar para facilitar esa navegación cuando es un poco más complicada, porque aquí, claro, me queda en un slicer típico donde tienes 3 páginas, pues ya, es que eso es sencillo. Cuando se complica es cuando tienes muchos tabs, ¿vale? En este caso yo tenía muchos tabs y hay otra teoría que es la teoría de Miller, que es el número mágico, que dice que tienes que poner 7 o más menos 2 elementos, es decir, entre 5 y 9 elementos, porque si no, como que saturamos, ¿vale? Y es muy complejo tomar esa decisión de dónde tengo que ir. Entonces tenemos que intentar, pues no pasarnos con los tabs, con las páginas del informe, no pasarnos con la cantidad de visuales, y eso requiere de estructurar muy bien la información y ese proceso de storytelling, como lo vamos a pintar o plantear dentro del informe para que, de nuevo, sea intuitivo. Si al final vamos a contar con que nosotros le vamos a dar formación al usuario final, que también es necesario, bien, pero si queremos que además esa navegación él se sienta cómodo desde el minuto cero sin tenernos que estar preguntando, vamos a seguir estos consejos. O sea, yo de verdad que lo recomiendo. Vale, entonces, bueno, tenía muchos tabs y tenía además una jerarquía compleja. Entonces he hecho aquí como una versión que he tapado para que no se vea nada y que nadie se ve por ofendido ni por nada, ¿vale? Esto, a ver, es el típico caso en el que se crea un informe y van pidiendo más capas y al final pues se van poniendo todas en orden, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que yo me puse a leer y dije, buf, vale, visión general o overall performance, categoría marca, ventas y registro, semanal, mensual, y ya digo, uy, ya estamos mezclando aquí cosas. Marca en profundidad o deep dive, residencia, supongo que del cliente, nuevo cliente versus recurrente, de nuevo recurrente aparentemente, pero bueno, aquí ya entramos en temas incluso de traducción, etcétera, etcétera. Lo estoy llevando un poco al extremo, ¿vale? Obviamente, si aquí haces clic y ves lo que hay representado, tiene todo mucho más sentido, pero lo quiero llevar un poco al extremo precisamente para que veáis algunas veces en qué berenjenales nos metemos, ¿vale? Y hablando de berenjenas, para mí esto es el típico problema del supermercado, de las frutas en el supermercado. ¿Vale? Y es un ejemplo que me gusta poner para hablar de taxonomías. E insisto, no os quedéis ni con la palabra taxonomía, que da igual, ¿vale? Lo que tenemos que tener claro es que existen ciertos patrones y no podemos mezclar peras con calabacines, ¿vale? Aunque sean verdes, porque tú en un supermercado estás acostumbrado a ver en un pasillo las frutas y las hortalizas, y esas hortalizas, pues están también los tomates junto a los tomates, los pimientos con los pimientos, que por cierto, al poner esta foto me di cuenta que hay unos pimientos puestos con los calabacines en vez de con los otros pimientos, pero eso nos pasamos de este ejemplo, ¿vale? Al final a lo que voy es que dentro de un supermercado tú tienes los elementos distribuidos de una forma lógica, agrupados por características similares. En este caso, por cómo se emplean, ¿vale? Las ensaladas, pues normalmente tienes todas las ensaladas juntas. Las frutas, pero no alguien te coloca las cosas en un supermercado por colores, porque es que si no, el chuletón carne roja, pues estaría al lado de los pimientos y eso no tiene ningún sentido, ¿vale? Estoy poniendo casos, de nuevo, muy extremos. O tampoco te lo ordenarían por orden alfabético de los productos, ¿vale? Porque son cosas ilógicas, ¿vale? Entonces, si lo planteamos así, o sea, si en un supermercado no esperamos verlo de otra manera, cuando estamos accediendo a un informe de Power BI, también esperamos encontrar las cosas ordenadas, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con esto? Para mí, lo primero que tendríamos que hacer es, pues bueno, intentar hacer grupo buscando ciertas similitudes. Por ejemplo, overall performance in main metric summary, pues resumen de métricas, performance general, pues o me genera cierta relación, ¿no? Pues al menos pongámoslas juntitas, una detrás de otra, por esa lectura lineal, que en el peor de los casos, o sea, en la forma más sencilla de presentar la información, pues al menos ya sigue cierta lógica en la lectura, ¿no? Y hacemos un inciso en weekly y monthly, porque vamos a ver luego cuál es la solución para mezclar dimensión temporal con otro tipo de categorías, otro tipo de análisis, ¿vale? Aquí estamos mezclando dos cosas y weekly y monthly, pues no sabríamos muy bien si tiene que ver con las main metrics, con las ventas, con el análisis de categoría y marca o de dónde viene, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con todas estas páginas que tenemos dentro del informe? Pues en primer lugar, ordenarlos en un orden que aparentemente, si lo leemos de arriba abajo, pueda tener cierta lógica, ¿vale? Entonces, así yo considero que, bueno, más o menos ya tenemos algo. Pero ¿qué pasa? Que seguimos teniendo muchos elementos. Entonces, ¿qué haría yo? Pues agruparlos en un tab donde ponga overview y me hable de esas dos primeros tabs, ¿vale? Que a lo mejor incluso los puedo condensar porque hay información que se repite.
Ojo, que es que eso puede ser una opción. Luego otro de categoría y marca, donde luego tengo acceso al deep dive, a ese detalle en profundidad de marca. Ventas y registro, ¿vale? Donde tengo compra y registro, el alcance potencial de los clientes que puedo conseguir o las ventas que puedo conseguir, análisis del cliente, residencia, si es nuevo, si es un cliente que ya compra más veces. Y luego hay cosas pues, que pueden generarnos cierta confusión o dudas, ¿no? De dónde lo coloco. Y en este caso lo tendría con compra versus residencia. Y esto es un caso raro de la vida real que pasa y estas cosas en la clasificación por taxonomías pues ocurren, ¿vale? También en el supermercado. Son casos raros que hay que abordar. Y lo malo es que no hay una solución única, ¿vale? Porque yo este de Purchase versus Residence lo podría haber puesto perfectamente cerquita del otro análisis de compra, ¿no? Y bueno, a priori, sin haberlo visto, ninguno me podría decir, no, 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 Paula, va dentro de Customer Analysis. Bueno, no lo sabemos. No vas a acertar, ¿vale? Y estos casos raros a mí me gusta denominarlos, o volviendo a esa analogía del supermercado, yo lo suelo comparar con la piña en conserva, la piña en almíbar, o las verduras en bote, ¿vale? Que al final me da lo mismo. Y esto parece que bueno, o sea, quiero decir, me parece un ejemplo muy, muy absurdo, pero me encanta explicar las cosas así porque creo que se entienden. Tú cuando vas a comprar piña en bote, a veces la encuentras con las conservas. Pero es que a veces tienes al lado la nata montada, porque la gente se come la piña con nata montada. ¿O acaso esperas encontrar la piña de bote justo al lado de las piñas en la parte de la frutería? Rara vez las ves ahí. Y a partir de ahora yo os invito a que os fijéis en el supermercado a ver dónde está la piña en conserva. Pero lo mismo ocurre con las verduras en bote, ¿vale? Son casos extremos o casos diferentes donde la clasificación en estas taxonomías o grupos generales pues es complicado y hay que jugársela, hay que ponerla en un sitio o en otro. Ahora bien, dentro de Power BI, como hemos visto, tenemos muchos elementos que nos facilitan esta navegación. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que alguien vaya a buscarlo, o sea, que yo ya lo haya decidido poner dentro de Customer Analysis, pero alguien espere encontrarlo dentro de Sales and Registration. Podría ser, ¿no? Porque estoy hablando ahí de compras. Pues es tan sencillo como poner un mensajito y decir, oye, si estás buscando la comparativa con residencia, haz clic aquí, ¿vale? Tenemos que seguir un patrón general de navegación, pero utilicemos esos elementos que tiene Power BI para generar esas conexiones internas que permitan al usuario ir donde quiere llegar, ¿vale? Y facilitarle toda esa exploración. Bueno, espero que se haya entendido el tema de la piña y no sé qué comentarios puede haber salido con esto. Y luego, a ver, teníamos por ahí un tema que he dejado un poco de lado, que es eso de las dimensiones temporales. Otro dramita, ¿vale? Porque, claro, nos ponemos aquí, no, es que quiero el week to date, no, pero espérate, que es que también quiero el month to date, pero entonces el versus period, lo diré, versus past period o versus previous week, ¿cómo gestionamos esto? ¿Vale? Pues al final la solución es tratarlo o visualizarlo como si fuera una matriz con diferentes dimensiones, ¿vale? Tenemos líneas horizontales donde tenemos las categorías principales, pero luego puede suceder que necesitamos ese doble análisis, ¿vale? Semanal y mensual. ¿Cómo abordamos esto? Bueno, con un toggle que sea un bookmark, ¿vale? Que para eso están. Lo que pasa que a veces si tenemos muchos visuales, pues configurar el bookmark puede ser un poco tedioso o plantearlo con páginas y una segunda jerarquía de navegación. Segunda jerarquía de navegación quiere decir que visualmente tiene que estar a otro nivel, tiene que ser más discretita, más pequeña, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, estamos metiendo más información a la principal y estamos otra vez liando al usuario. Entonces, ¿cómo lo podemos ver esto? Pues como unas patitas que le salen, bueno, aquí he puesto test header porque justo representa el GIF que os he puesto abajo, ¿vale? Pero justo representa cómo podemos, dentro de esta última página, que sería la página 8, bifurcar y tener la versión del month to date o el week to date, ¿vale? Sería válido. ¿Qué pasa además con esta solución del subheader o ese segundo nivel de navegación? Que nos va a permitir escalar, ¿vale? Entonces, al igual que yo aquí pongo la posibilidad de analizar en month to date y week to date, pues en otro a lo mejor también tengo otra más, que sea el year to date, porque los usuarios de negocio lo necesitan, sin más. Y la primera también. Entonces, cuando necesito esa segunda parte, tengo la posibilidad de incluir los botones. ¿Que no lo necesito? Pues no lo incluyo, ¿vale? Entonces, en ese espacio sutil, donde además nos permitimos ahí poner una frasecita que diga, oye, que si lo quieres ver month to date, tienes que darle al botón. Va a ser bastante más fácil e intuitivo, ¿vale? Por último, tengo un ejemplo, no sé si me van a cortar, pero yo lo voy a intentar. Voy a cruzar dedos. Esto es otro ejemplo que es muy bonito. Aparentemente vienes Solo y un dices, bueno, poquito. fotón.
Un poquito, muy rápido, muy rápido. Un fotón de la carne, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay 4 preguntas y el planteamiento realmente es muy guay porque es como de, tengo que seleccionar yes o no, ¿vale? Y ahí me sale la respuesta, tal. Pero hay 4 preguntas y 2 pares de respuestas. Entonces ya hay algo ahí que no cuadra. Luego, ves esa respuesta y abajo un botón que dice open, tal, tal, tal. Y llegas a algo que no tiene nada de coherencia gráfica. O sea, no tiene nada que ver. Pero es que además tienen un menú, en la parte superior pone Main, Lifespan and Market, donde está marcada la página en la que estamos, pero es que cuando le das al Main vuelve atrás y luego también tiene una flecha. Entonces está muy bonita esta parte, pero luego tiene cosas de navegación que no están del todo bien planteadas, que precisamente con un poquito más de test y una revisión seguro que se podría optimizar muy mucho. Entonces, conclusiones. Piensa en la arquitectura de la información. Ordena y agrupa. Si tienes mucho, de verdad, es importantísimo ordenar y agrupar. Usa los elementos de forma coherente e intuitiva. Usa los estándares. Define templates corporativos y no reinventes la rueda. No te pases con el diseño, ¿vale? Porque puedes estar añadiendo complejidad, aunque a ti te parezca bonito. E insisto, eso muchas veces es una percepción personal. Y no te olvides de ponerlo a prueba. Y ya estaría. No sé cuánto me he pasado. No, espectacular. Qué Ah, no, maravilla de charla. Un minuto, creo, ¿eh? Qué maravilla de charla. La gente vuelta loca en el chat diciendo qué interesante esto, porque son cosas que uno ignora por completo y que cuando las sabes tú dices, ¿cómo es que no lo sabía? Wow, y te puede ayudar a mejorar un montón el trabajo, los dashboards. Por ahí te mandaron alguien está viendo tu charla y dijeron, dígale de mi parte que estuvo monumental. Rubén Pertusa. Ahí por allá sí, dijo. Algo te suena. Gracias. Sí. Me alegro de que guste. Estos temas son arriesgados porque nadie se moja a hablar de ellos. O sea que por favor que haya más gente hablando de estos temas. No, espectacular. Oye, tienes que darte, Paulita, tienes que darte una vuelta por el chat. Si quieres que enchir tu ego, ¿se dice así? Vale. ¿Quieres que se te va a poner así de grande? Date una vuelta. Ahora subir los colores, ya me están subiendo. Bueno, pues ya está, quiero decir. Espectacular. Yo te voy a ser sincero, solo he visto el último trozo porque estaba en el otro track y me he enterado luego que tenía que venir aquí a hacerle los coros a Ricardo, pero de verdad que siempre un placer oírte. Lo que sí que estaba seguro es que había hablado a 200 palabras por segundo, 250. Sí. Para poder llegar a 50. Me caracteriza, pero bueno, luego en YouTube, bueno, no, claro, porque está en directo, digo, luego en YouTube hay quien le baja la velocidad, o sea, yo se la subo a la charla normalmente, pero que me la bajen, ya está.